Necesito que se presenten. ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! Era una madrugada como cualquier otra en Maracay, Venezuela. La ciudad dormía mientras Gabriel Sarmiento, un joven de apenas 25 años, encendía su cámara para hacer lo que había hecho cientos de veces antes: una transmisión en vivo por TikTok. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, la pantalla no se apagaría cuando él lo decidiera. Esta vez, miles de personas verían algo que nadie debería ver jamás. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No es una historia inventada para asustar. Es la reconstrucción meticulosa de un asesinato que sacudió a Venezuela y reveló las entrañas de una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. Un crimen que comenzó con amenazas susurradas desde las celdas de una prisión y terminó con disparos que resonaron en todo un continente. Un asesinato que fue transmitido en vivo y que nadie pudo detener. Bienvenidos al caso de Gabriel Sarmiento. Bienvenidos a la historia de un hombre que se atrevió a desafiar al Tren de Aragua y pagó el precio más alto. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Para entender lo que sucedió aquella madrugada del 23 de junio de 2025, primero debemos conocer a Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez. No era simplemente un influencer más buscando likes o seguidores. Gabriel era un programador informático, un analista de ciberseguridad de 25 años, que había decidido usar sus habilidades para algo mucho más peligroso que cualquier código: desenmascarar la corrupción. Vivía en el estado Aragua, Venezuela, específicamente en la urbanización Piñonal de Maracay, a solo 1 hora y media de Caracas. Aragua no es un estado cualquiera, es el epicentro, la cuna misma del Tren de Aragua, la megabanda criminal que lleva su nombre. Un territorio donde la línea entre la ley y el crimen se había difuminado hace mucho tiempo. Desde su cuenta de TikTok, @onleaks, Gabriel había acumulado más de 101,000 seguidores. Pero no eran seguidores atraídos por bailes o bromas. Eran personas que lo seguían porque Gabriel hacía algo que muy pocos se atrevían: denunciar. Denunciaba a policías corruptos, a funcionarios públicos involucrados con el crimen organizado, a miembros del Tren de Aragua y del Tren del Llano. Nombraba nombres, mostraba rostros y no se callaba. Sus transmisiones no eran desde la comodidad de un estudio. Gabriel salía a las calles de Maracay, se plantaba frente a los tribunales, etiquetaba a funcionarios de alto nivel como el ministro del Interior Diosdado Cabello, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a la gobernadora del estado Aragua. Cada video era un desafío, cada denuncia una sentencia de muerte aplazada. Pero Gabriel tenía una razón personal para arriesgarlo todo. Su padre, Enrique Alfredo Sarmiento Jiménez, había muerto en circunstancias que Gabriel nunca aceptó como naturales. En una de sus transmisiones, Gabriel señaló directamente al líder del Tren de Aragua, Héctor Rutherford Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero, como responsable.
Las palabras de Gabriel fueron escalofriantes. Niño guerrero, te lo digo aquí frente a todo el mundo. Tú sabes bien lo que pasó con mi padre. Sus últimas palabras fueron: Hijo, lo que te está pasando viene de parte del Tren de Aragua. Gabriel no buscaba venganza en la oscuridad, buscaba justicia bajo la luz de las cámaras, y eso lo convertía en una amenaza. Para comprender la magnitud de lo que Gabriel enfrentaba, debemos adentrarnos en las sombras del Tren de Aragua. No es simplemente una banda criminal, es una franquicia del terror, una organización que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Todo comenzó entre 2004 y 2005 en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua. Irónicamente, el nombre Tren de Aragua proviene del sindicato de obreros que trabajaban en la construcción de un proyecto ferroviario que nunca se completó. Aquellos trabajadores, al quedarse sin empleo y caer en la delincuencia, se organizaron dentro de las cárceles venezolanas. Pero la verdadera consolidación del Tren de Aragua ocurrió durante el gobierno de Nicolás Maduro, específicamente cuando Tarek El Aissami fue gobernador de Aragua entre 2012 y 2017. Durante esos años, la organización dejó de ser una banda local para convertirse en una estructura criminal transnacional, con tentáculos en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos. El líder, Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, comenzó su carrera delictiva en 2005 cuando asesinó a un agente de policía en Aragua. Fue encarcelado en Tocorón en 2010, se fugó en 2012 y fue recapturado en 2013. Pero en lugar de ser un prisionero, el Niño Guerrero se convirtió en el rey de Tocorón. Tocorón no era una cárcel, era un imperio criminal. Dentro de sus muros, el Tren de Aragua construyó discotecas, restaurantes, un zoológico, hasta una piscina. Controlaban cada aspecto de la vida dentro y, lo más aterrador, también fuera de la prisión. Desde esa fortaleza, coordinaban extorsiones, secuestros, tráfico de personas, trata sexual, narcotráfico, minería ilegal. La prisión era el cerebro, las calles de América Latina su cuerpo. En septiembre de 2023, el gobierno venezolano realizó una operación masiva con más de 11.000 agentes para retomar el control de Tocorón. Pero el Niño Guerrero nunca fue capturado. Había sido advertido con anticipación y escapó. Su paradero sigue siendo un misterio. Algunos dicen que estuvo en Colombia, otros que llegó a Estados Unidos. El gobierno de Venezuela ofrece $5 millones por su captura, pero nadie lo ha encontrado. El Tren de Aragua opera como una franquicia, no es una organización jerárquica tradicional, es un modelo de negocio criminal donde células independientes pagan por usar el nombre, la reputación y la metodología del Tren de Aragua. Esto les permite expandirse sin necesidad de control centralizado. Una hidra criminal que, si le cortas una cabeza, 2 más aparecen en otro país. Y Gabriel Sarmiento se había convertido en su enemigo público. Gabriel sabía que estaba en peligro. No era ingenuo. Había denunciado públicamente que recibía amenazas constantes. Amenazas que no venían de las calles, sino desde adentro de las prisiones. Específicamente desde La Morita, un centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana. Irónicamente, Gabriel había estado detenido en La Morita durante 15 días, meses antes de su asesinato. Fue arrestado tras denuncias de 2 exparejas que lo acusaron de acoso y amenazas. Gabriel siempre negó estas acusaciones, y sus seguidores afirmaban que era un montaje para callarlo. Una de sus exnovias, identificada como Sabrina Ruiz, lo había descrito como alguien constantemente escondido y paranoico. Pero la paranoia de Gabriel no era infundada.
era supervivencia. Desde esas celdas recibía mensajes, advertencias, órdenes de que dejara de hablar. Pero Gabriel no podía detenerse. En sus propias palabras, yo seguiré haciendo uso de mi libertad de expresión. En su último video antes del asesinato, publicado el 23 de junio de 2025, Gabriel hizo un balance de sus denuncias. Mencionó que había enviado información de manera privada a las autoridades, pero que nunca recibió respuesta. Habló sobre cómo los entes de seguridad recibieron sus denuncias y no hicieron nada. Calificó al fiscal como un incompetente. Dijo: «He hecho múltiples solicitudes y no he recibido apoyo. Lo conecto directamente con el tren de Aragua». Gabriel estaba cansado de ser ignorado, pero más que eso, estaba decidido a exponer la verdad. Mencionó específicamente a William Adalejo, un comisario de la Dirección contra la Delincuencia Organizada, y a Rick John Serpa González. Los acusó de trabajar para el crimen organizado. Los nombró frente a cientos de miles de personas. Y esa noche, ellos vinieron por él. Era la madrugada del 23 de junio de 2025. Gabriel estaba en su casa de la calle JJ Montesinos, en el sector El Piñonal de Maracay. Como tantas otras noches, había encendido su cámara. Estaba en vivo. Su madre estaba en la casa con él. De repente, Gabriel escuchó ruidos, golpes. Alguien intentaba entrar a la fuerza. Su voz cambió inmediatamente. El tono casual de sus transmisiones se transformó en pánico. Comenzó a gritar nombres, direcciones, pidiendo ayuda a las autoridades mientras transmitía en vivo. «William Adalejo me está allanando la casa», gritaba Gabriel. El comisario de la Dirección contra la Delincuencia Organizada, enviado por Rick John Serpa González. El Piñonal, calle JJ Montesinos. Necesito que se presenten. Necesito que se presenten. Los golpes continuaban. Su madre gritaba pidiendo auxilio. El miedo en su voz era visceral, real, desgarrador. Gabriel repetía la dirección una y otra vez, como si esas palabras pudieran salvarlo, como si alguien del otro lado de la pantalla pudiera aparecer a tiempo. Nadie llegó. Los atacantes derribaron la puerta. El sonido del metal cediendo quedó grabado. Luego, una ráfaga de disparos. Gabriel gritó: «Me dispararon, me dispararon». La cámara seguía encendida. Miles de personas estaban viendo, incapaces de hacer nada, solo observando el horror en tiempo real. Gabriel intentó moverse hacia una habitación. La cámara temblaba en sus manos y entonces 2 hombres armados aparecieron frente al lente. Sus rostros quedaron grabados. Uno de ellos levantó su arma. 2 disparos más. La cámara cayó al suelo. La transmisión se cortó. Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez había muerto. Recibió al menos 9 disparos. Su madre fue herida en el abdomen por una bala y tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica en Maracay. El video se viralizó en minutos. El mundo había visto un asesinato en vivo y nadie pudo hacer nada para detenerlo. Desde una perspectiva criminalística, el asesinato de Gabriel Sarmiento presenta características que lo clasifican como un sicariato planificado con intencionalidad múltiple.
silenciamiento, mensaje intimidatorio y castigo ejemplarizante. La metodología del ataque revela profesionalización criminal. Los sicarios conocían la ubicación exacta de Gabriel, su rutina de transmisiones en vivo y la disposición de su vivienda. Según investigaciones posteriores, uno de los atacantes, identificado como Wilbert de Jesús González Castillo, alias El Will, habría abierto un boquete en una pared de la vivienda para facilitar el ingreso. Esto demuestra reconocimiento previo del objetivo. El momento del ataque también fue calculado. Ocurrió durante una transmisión en vivo, lo que aseguraba que el mensaje del crimen se difundiera inmediatamente a miles de personas. No fue un asesinato para ocultar, fue un asesinato para mostrar. Un mensaje claro. Esto es lo que le pasa a quien nos desafía. La cantidad de disparos, al menos 9 impactos de bala, indica intención de asegurar la muerte. No fue un disparo de advertencia, no fue un ataque fallido, fue una ejecución. La presencia de la madre de Gabriel en la escena y su herida por bala añade otra capa de brutalidad. Pudo ser daño colateral, pero también envía un mensaje adicional. Nadie está a salvo, ni siquiera los familiares. El video de la transmisión en vivo se convirtió en evidencia forense de valor incalculable. Los rostros de los sicarios quedaron registrados, sus voces, sus movimientos, su método de operación. Sin embargo, este mismo video también se convirtió en arma propagandística para el Tren de Aragua, demostrando su capacidad de actuar con impunidad incluso frente a miles de testigos digitales. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la asignación de la Fiscalía 69 con competencia nacional en materia de delincuencia organizada para investigar el asesinato de Gabriel Sarmiento. Sonaba prometedor, sonaba como justicia en camino. Pero en Venezuela, los anuncios oficiales rara vez se convierten en resultados. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, el mismo funcionario que Gabriel había etiquetado repetidamente en sus denuncias, informó el 27 de junio de 2025 que ya habían capturado a algunos implicados en el asesinato. Dijo que otros estaban plenamente identificados. Negó que cuerpos de seguridad estuvieran involucrados, pero admitió que todo estaba vinculado con generación de hechos de violencia. Las palabras de Cabello suenan huecas cuando se considera que Gabriel lo había señalado directamente como parte del problema. ¿Cómo puede un hombre investigar un crimen cuando él mismo fue acusado por la víctima de complicidad? Un mes después, el 27 de julio de 2025, Wilbert de Jesús González Castillo, alias El Will, fue reportado muerto. Según la versión oficial, murió en un enfrentamiento con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición a orillas del lago de Valencia, en el estado Carabobo. La narrativa oficial dice que se lanzó al lago para escapar de la policía y se ahogó. Pero en Venezuela, los enfrentamientos con la policía son sinónimo de ejecuciones extrajudiciales.
El Will no fue llevado a juicio, no hubo confesión, no hubo revelación de quién dio la orden de matar a Gabriel. Solo un cadáver flotando en un lago y una investigación cerrada antes de comenzar. Los otros implicados, los supuestamente identificados según Cabello, nunca fueron presentados públicamente. No hay nombres, no hay rostros, no hay justicia. El asesinato de Gabriel Sarmiento se suma a la larga lista de crímenes sin resolver en Venezuela, un país donde denunciar es firmar tu sentencia de muerte y donde las investigaciones son teatro para las cámaras. Gabriel Sarmiento Rodríguez tenía 25 años cuando fue asesinado. Una vida apenas comenzada, un futuro borrado en 9 disparos. Su crimen no fue robar, no fue vender drogas, no fue matar. Su crimen fue hablar, su crimen fue denunciar, su crimen fue creer que la verdad importaba más que su seguridad. El video de su asesinato sigue circulando en internet. Miles de personas lo han visto. Millones saben su nombre, pero Gabriel sigue muerto y los responsables siguen libres. El tren de Aragua continúa operando. El niño guerrero sigue prófugo. Los policías y funcionarios que Gabriel nombró siguen en sus cargos. La madre de Gabriel sigue viva, pero herida física y emocionalmente para siempre. Este caso nos recuerda que en muchas partes del mundo, especialmente en Venezuela, el crimen organizado y el poder político han fusionado de tal manera que es imposible distinguir dónde termina uno y comienza el otro. Nos recuerda que hay personas dispuestas a morir por la verdad y que hay organizaciones dispuestas a matarlas por ella. Gabriel Sarmiento se convirtió en símbolo del activista digital asesinado, símbolo de la impunidad en Venezuela, símbolo del peligro de desafiar al crimen organizado. Pero más allá de los símbolos, Gabriel era un hombre, un hijo que perdió a su padre y murió buscando justicia, un programador que usó sus habilidades para algo más grande que él, un joven que encendió su cámara una última vez sin saber que el mundo vería su muerte. El último live de Gabriel Sarmiento no fue solo una transmisión, fue un testimonio, un grito de auxilio que nadie respondió, una advertencia que nadie escuchó a tiempo. Y ahora, cuando reproducimos ese video, cuando vemos a Gabriel pidiendo ayuda, cuando escuchamos los gritos de su madre, cuando presenciamos su muerte, no estamos viendo entretenimiento, estamos viendo la verdadera naturaleza del tren de Aragua. Estamos viendo el verdadero costo de la corrupción. Estamos viendo lo que sucede cuando el Estado falla y el crimen triunfa. Gabriel Sarmiento murió el 23 de junio de 2025, pero su historia, su lucha, su sacrificio deben vivir, porque olvidar a Gabriel es permitir que su muerte haya sido en vano, y honrarlo es recordar que la verdad siempre tiene un precio, y que algunas personas están dispuestas a pagarlo. Que su memoria no sea olvidada, que su voz no sea silenciada, que su muerte no sea en vano. Descansa en paz, Gabriel Sarmiento. El mundo vio lo que te hicieron, y el mundo no olvidará.